Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga, les habla Cristian de la página Solo a Dios de Gloria. En la noche de hoy me gustaría contestar la pregunta de que si un cristiano puede perder su salvación. Si un cristiano lavado en la sangre de Cristo puede perder la salvación. Existen dos posturas. Una es la que enseña que el cristiano sí puede perder la salvación si abandona la fe, puede perder su salvación. Existe la otra, que es la que enseña que la salvación no se puede perder. Esta es a la que yo me suscribo, porque pienso que la salvación es un regalo de vida eterna que Dios da a sus elegidos por gracia. Y me gustaría ir primeramente a la palabra de Dios para hablar sobre este tema. Me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí vemos la secuencia de que Dios da con aquellos a quien Él salva. Sabemos que Dios, ahí en el versículo 30, nos dice que Él nos justificó, que la justificación es por la sangre de Cristo. En Romanos 5 nos dice que somos justificados por Cristo, por poner nuestra fe en Jesucristo, somos justificados. Por aquí la secuencia luego dice que a los que justificó, a estos también los glorificó, que los glorificará en esa glorificación futura, cuando Cristo venga por segunda vez. Si el cristiano pudiera perder su salvación, entonces cuando dice que Él glorificará a los cristianos, entonces estaría equivocado, porque si los justificó y pueden perder su salvación, entonces no pueden ser glorificados por Dios. O sea, no, hay una inconsistencia si pensamos de esa manera. Pero la palabra es clara, nos dice que a los que Dios glorificó, a estos también los justificó en Cristo. A los que Él justificó en Cristo, a esos también Él llamó, y a esos que Él llamó, Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo, que son aquellos que Él conoció. A ver, esa es la secuencia bíblica. A ver, la salvación no se puede perder. Claramente lo dice aquí en la Escritura, lo dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos en el capítulo 29 al 30. Pero vayamos a las palabras de Jesucristo mismo, en la parábola del buen pastor. Comencemos del versículo 26 al 29, que dice de la siguiente manera: si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Haciendo referencia a los judíos, a los fariseos, que no creían en que Jesucristo es el Mesías, que Jesús era el Salvador. Y Él dice que aquellos que no creen en Él es porque no son sus ovejas, no son parte del rebaño de Dios. Y dice: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce, Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Si el cristiano pudiera perder su salvación, significaría que Cristo entonces no le dio vida eterna, sino una vida temporal. Pero eso no es lo que dice aquí la palabra. La palabra dice que Él le dio a sus ovejas, a los creyentes, vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa que Cristo le hace a sus ovejas, a sus discípulos, a sus creyentes. Y la base de eso es que nadie se las puede arrebatar de su mano, porque el Padre que se las dio es mayor que todas las cosas y nadie le puede arrebatar de su mano sus ovejas. A ver, tenemos ahí la seguridad de nuestra salvación está en las manos de Dios. A ver, está claramente escrito en la palabra de Dios, dicho por nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se pierde. Pero ahí está la gente que dice, pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que vienen a la iglesia, que dicen que son cristianos, que hacen profesión de fe, pero viven en pecado o se apartan? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Perdieron su salvación? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos dice: todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Todo aquel que peca, que vive deliberadamente en el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido, por lo tanto no es de sus ovejas. Puede decir, profesar de la boca para afuera que es cristiano, pero en realidad no lo es. No ha visto a Dios, no ha conocido a Dios. Otro pasaje importante que se encuentra ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, dice: ellos salieron de nosotros. ¿Quiénes? Los apóstatas, los que decían que eran cristianos, pero luego se apartaron de la fe. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, con los cristianos. Pero salieron para que fuera evidente, para que fuera manifiesto, evidencia de que no todos son de nosotros. Igual como dice Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano realmente lo es. A ver, no es que perdieron su salvación, es que nunca fueron realmente salvos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a Judas, al libro de Judas, capítulo 1, porque Judas solamente tiene un capítulo, a la doxología, el versículo 24 y 25, nos dice: y aquel Dios que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios de nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria, la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Ahí Judas nos dice que Dios
cuida de sus ovejas, de sus hijos, de los cristianos, para que estos no caigan. Él nos guarda, nos preserva en la fe. O sea, Él es nuestra base. Estamos en las manos de Dios, ¿sabes? Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y me gustaría terminar precisamente con ese pasaje que se encuentra luego de haber leído lo de la predestinación, la justificación y la glorificación de los creyentes. Se encuentra en el versículo 38 al 39. Versículo 37 me gustaría comenzar, que dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Porque en esto no consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, enviando a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Así que si es del Señor, es eterna y nadie la puede perder, porque Él, a los que Él salva, Él los preserva, los guarda para que no caigan. Esa es la certeza de la salvación, la seguridad de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. La salvación no se pierde. Se pierden aquellos que nunca fueron salvos. Esa es la realidad. Esto ha sido todo por este video. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches. Nuevamente, que Dios les bendiga.